Ok, la evaluación neuropsicológica de la adicción. Bien. Actualmente, pues, son muy pocas las comunidades terapéuticas, los centros de rehabilitación, donde se hace neuropsicología, ya sea a nivel de evaluación, a nivel de diagnóstico, a nivel de terapia, rehabilitación, muy poco, ¿no? Mayormente es porque hay pocos especialistas en el tema. He visto sí, pues, que hay neuropsicólogos clínicos que trabajan con población de niños, con trastornos del neurodesarrollo, niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, niños con autismo, con otras patologías, ¿no? He visto también otros neuropsicólogos que trabajan con el área forense, ¿sí? Resolviendo casos criminológicos, pero muy poquísimos, así, para contar con el dedo de las manos, muy poquísimos neuropsicólogos que sean especialistas en adicciones. Entonces, he aquí la gran importancia de la evaluación neuropsicológica de las adicciones para poder brindar un abordaje de manera integral y multidisciplinario. Por eso los investigadores hacen mención que en los últimos 10 años los estudios neuropsicológicos han demostrado que la evaluación neuropsicológica es útil, importantísima para determinar perfiles de deterioro cognitivos asociados al consumo de las drogas y para predecir también los resultados clínicos del tratamiento, tales como la retención, ¿no? Para que los pacientes continúen eh, eh, puedan, pues, llevar, ¿no?, el tratamiento de manera adecuada, eficaz, ¿no? Para que se pueda reforzar su plan de tratamiento y no haya, pues, recaídas, ya que estos procesos son descuidados por la falta de conocimiento generalmente, pues, en algunos centros de rehabilitación. Bien. He ahí, pues, la gran importancia de la evaluación neuropsicológica en el tema de las adicciones. Bien. Bien. Vamos, pues, a definir, vamos a definir qué es la neuropsicología clínica. La neuropsicología, pues, se define, por lo general, de manera amplia, ¿no?, como el estudio de las relaciones entre cerebro y conducta, ya sea en los procesos normales, ¿sí?, para poder trabajar lo que es la parte de la estimulación cognitiva, y también sería, pues, en los procesos patológicos para poder trabajar la rehabilitación neurocognitiva, ya sea debido a algún trastorno del neurodesarrollo, algún trastorno secundario, ¿no?, por un traumatismo craneoencefálico, por un accidente cerebrovascular, por algún proceso de intoxicación o por otro proceso iatrogénico o idiopático. Bien. ¿Qué es una droga? ¿Sí? Dice la Organización Mundial de la Salud que droga podemos llamarle a toda sustancia
que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, ya sea esnifada por la nariz, ya sea oral, ¿no? Ya sea fumada, ya sea inyectada, ya sea tragada, ya sea por parches, por cualquier medio de administración, produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo. Y es además susceptible a crear dependencia. Ajá. Dependencia psicológica, física o ambas. Bien, un momentito. Bien, entonces, esta alteración va a producir en el sistema nervioso central y también puede traer consecuencias en otros órganos y aparatos del organismo. Y no solamente esto, sino que la sustancia ingerida es susceptible para generar dependencia, dependencia física, donde su organismo comienza a reaccionar, a denguearse, ¿no? Ya sea como producto del síndrome de abstinencia o el craving, ese deseo irresistible por querer consumir la droga, o ya sea una dependencia psicológica, donde la persona se siente relajada, ¿sí? Se siente con tranquilidad, con confianza, cada vez que la consume, o hay un pensamiento que está ahí dándole vuelta de manera permanente que necesita el consumir esa droga. ¿Qué son las adicciones? Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Entonces, como psicólogos tenemos que manejar muy bien esta definición. Hay familias que desconocen estos conceptos de manera clara y creen pues que sus hijos solamente tienen un vicio, ¿no? Tienen un problema de comportamiento, tratando de minimizar, restarle la importancia o la gravedad de las consecuencias. Nosotros tenemos que ser muy enfáticos. Su hijo no tiene ningún vicio, no es ningún problema, lo que tiene es una enfermedad física, una enfermedad mental, una enfermedad psicológica, una enfermedad psiquiátrica. La adicción es una enfermedad multisistémica, ¿ya? ¿Por qué es una enfermedad? Porque ha generado dependencia física y psicológica. No puede vivir sin el consumo de la droga. ¿Mm? No puede vivir sin estar ahí pegado al celular, al WhatsApp, al Facebook, al Internet. ¿Mm? Roba horas importantes de sueño por estar con la tecnología, por estar con el videojuego, por estar en el tragamoneda, etcétera.
Y esto altera la relación familiar, social, académica, laboral, la vida de pareja, dándole más prioridad a sus actividades que a las relaciones saludables. Por eso le llamamos que es una enfermedad lo que su hijo tiene, lo que su esposo tiene, lo que su familiar presenta. No es un vicio y no es solamente un mal hábito o un mal comportamiento, es una enfermedad. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, hay herencia. ¿Ah? ¿Quién más de la familia presenta adicciones? No necesariamente al alcohol o al tabaco o a las drogas, adicciones, ¿no? Algún tipo de comportamiento. Hoy en día se habla de las nuevas adicciones, las adicciones comportamentales, al, a, a las compras, adicciones al trabajo, adicciones a un sinnúmero de comportamientos genéticos, psicológicos, sociales, indagar si hay más integrantes de la familia, tíos, primos, sobrinos, abuelos, bisabuelos, ¿no? Para identificar el árbol genealógico de las adicciones. Esto es importante para poder diseñar adecuadamente el plan de tratamiento. ¿Ya? Bien. Bien. Vamos ahora entonces a hablar de la evaluación neuropsicológica. ¿En qué consiste la evaluación neuropsicológica? ¿No? Se habla de una evaluación psicológica, se habla de una evaluación neuropsicológica, una evaluación médica, en fin. Entonces, según la Asociación Psicológica Americana, la evaluación neuropsicológica es el proceso que utiliza test y procedimientos estandarizados para valorar sistemáticamente varias áreas. En otras palabras, el neuropsicólogo no es un empírico, ¿ya? No juega a ser clínico, ¿no? Es un especialista, es un experto, tiene experiencia, conoce cuáles son las pruebas sensibles para poder evaluar, ¿ya? Y sabe qué áreas se necesita evaluar en el paciente que presenta adicciones. Dentro de las pruebas que se tomen en cuenta, de cajón está lo que es inteligencia, ¿no? Inteligencia, todo neuropsicólogo como psicólogo tiene que evaluar, porque se necesita de un perfil cognitivo dentro del promedio para que el paciente pueda tener, pues, recursos cognitivos para procesar adecuadamente la información y pueda beneficiarse. ¿Qué más áreas evaluamos? Capacidad de resolución de problemas, de planificación y organización. Esto tiene que ver con las funciones ejecutivas. El lóbulo frontal, específicamente el área prefrontal, donde se procesan la resolución de problemas, la planificación, organización, todo eso se encuentra muchas veces comprometida, ¿ya? Así como la atención, la memoria y el aprendizaje. Bien. ¿Qué otras áreas se evalúa también? Las habilidades perceptivas, ¿no? La percepción visual, la percepción auditiva, la percepción táctil, para poder, y sobre todo los procesos cognitivos.
a nivel pues de las regiones parietales, ¿no? Las habilidades motoras, uh-huh, y otras que se puedan presentar o ser necesarias. Además, se recomienda que en aquellas situaciones en las que se sospeche la existencia de algún déficit cognitivo o de conducta relacionado con el cerebro, en los casos de efectos de sustancias tóxicas y abuso de sustancias, trastornos neuropsiquiátricos y otros más por ahí. Bien. Veamos ahora los principios generales de la evaluación neuropsicológica en las adicciones. Existen algunos principios muy importantes que se debe de tomar en cuenta al momento de hacer una evaluación neuropsicológica. El principio más importante de la evaluación neuropsicológica es que ésta debe estar enmarcada en un modelo cognitivo o conjunto de modelos que justifique qué se va a evaluar. De qué manera y en qué medida la existencia de tal o cual alteración menoscabaría el rendimiento del sistema. Así es. Entonces quiere decir pues que al momento de hacer la evaluación neuropsicológica hay que utilizar modelos teóricos, cognitivos, conductuales, etc. Bien. Luego, para poder determinar el perfil del deterioro neuropsicológico, ¿sí? Porque a eso es donde apuntamos los neuropsicólogos al momento de hacer una evaluación neuropsicológica o neurocognitiva. ¿Ya? Escogemos un sinnúmero de pruebas, de instrumentos que tengan pues alta sensibilidad para poder identificar algún grado de deterioro que nosotros habíamos observado durante el proceso de la entrevista, de la anamnesis, que el paciente pueda tener algún tipo de compromiso. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones a tomar en cuenta para determinar el perfil de deterioro neuropsicológico. Primero, la evaluación debe comenzar con una entrevista neuropsicológica. Quiere decir, una entrevista de neurodesarrollo, ¿ya? Dentro de los procesos normales o patológicos, como ha sido su desarrollo, su embarazo, el momento del parto, cómo ha sido su desarrollo psicomotor, si su rendimiento, si ha sido dentro de los procesos normales, ¿ah? Si ha habido algún tipo de accidente, golpes en la cabeza, si ha habido enfermedades con compromisos a nivel cerebral, ¿ya? Y nos vamos inmediatamente al consumo de drogas, qué drogas ha consumido, qué cantidad, por cuánto tiempo, cómo ha afectado esto a la salud. Con eso nosotros ya vamos haciendo un perfil eh, hipotético, ¿no? La entrevista suele adoptar una aproximación evolutiva. Así es. Entonces, el primer paso de la entrevista es hacer un buen historial clínico, ¿m? Para determinar
si todo lo que ha experimentado en su historia de vida, dentro de lo normal y la historia de consumo, puede tener alguna relación con algún tipo de deterioro cognitivo. El segundo, vamos a hacer una selección de instrumentos de evaluación, ¿ya? Vamos a seleccionar qué instrumentos son necesarios utilizar para evaluar lo que estamos nosotros observando, sospechando, hipotetizando de nuestro paciente. Estos instrumentos deben tener validez, fiabilidad, qué cosa se va a evaluar en nuestro paciente, ¿no? Yo he observado, estoy evaluando, estoy entrevistando y sospecho que mi paciente tiene dificultad para poder comprender, para prestar atención, para poder razonar, hay un enlentecimiento, ¿no? Hay un problema para recordar. Entonces lo que yo sospecho, entonces tengo que evaluar de manera objetiva, ¿ya? La interpretación es el tercer paso. La interpretación de los resultados de las pruebas va a tomar en cuenta el significado funcional de los déficits, ¿sí? Nos va a ayudar a describir cuáles son las fortalezas cognitivas que mi paciente tiene, a pesar del daño, del deterioro, qué reservas cognitivas existen todavía, ¿no? Y qué debilidades o deterioro está presentando mi paciente en el momento actual. Entonces, estos datos son muy importantísimos a la hora de hacer la interpretación. Ustedes cuando evalúen a su paciente, van a evaluar utilizando el Neuropsy, ¿ya? Entonces, con el Neuropsy es una escala breve, neuropsicológica, van a describir cuáles son las fortalezas neurocognitivas que el paciente tiene y cuáles son las debilidades o déficits neurocognitivos. A partir de ahí se va a tener que hacer el diseño del programa de intervención a nivel neurocognitivo. Quiere decir que el programa de intervención ya no solamente tiene que estar basado en que el paciente debe dejar de consumir la droga. Si nosotros encontramos algún deterioro cognitivo, su, su jurado de caso clínico le va a decir, mire usted, psicólogo, usted me está describiendo en las conclusiones diagnósticas que su paciente presenta un deterioro cognitivo en tal nivel, pero usted no ha tomado en cuenta en el plan de intervención. Usted solo está tomando en cuenta que el paciente debe manejar su síndrome de abstinencia, evitar los estímulos discriminativos, ¿okay? Solamente usted se ha enfocado en el manejo de las emociones y que evite factores de riesgo para una recaída en consumo de drogas, pero acá me dice que su paciente tiene deterioro cognitivo. Usted como psicólogo, ¿cómo está prácticamente abordando este modelo de intervención? ¿No? Entonces tenemos que también hacer un diseño, algo breve, ¿no? Para la rehabilitación neurocognitiva. Ese es en caso que el paciente evidenciase algún tipo de deterioro neurocognitivo. Si no evidencia, simplemente eso se omite. ¿Ya? Bien. ¿Qué hacemos en la evaluación neuropsicológica? ¿Qué es la evaluación neuropsicológica? Miren aquí, los procesos cognitivos, habitualmente valorados por los neuropsicólogos, son, pues, ¿qué es lo que evaluamos? Orientación, atención, reconocimiento perceptivo, memoria, lenguaje, lectura y escritura, cálculo, habilidades visoespaciales, habilidades visoconstructivas, control motor voluntario y funciones ejecutivas. Bien, este es las funciones cognitivas clásicas que los neuropsicólogos hemos aprendido en la especialidad a evaluar. Sin embargo, es habitual que todas estas capacidades no se evalúen
exhaustivamente en los adictos, dado que en ellos no se pretende describir un daño cerebral focalizado, sino que se explora con la intención de describir alteraciones difusas en las que algunos procesos no suelen estar alterados, o bien las alteraciones serían consideradas secundarias a otras principales. Entonces, los procesos cognitivos que típicamente han obtenido resultados de interés en la investigación básica y aplicada en adicciones son estas: atención, memoria, velocidad de procesamiento de información y las funciones ejecutivas, ¿no? Estos son pues los procesos más comunes que observamos en los pacientes adictos comprometidos. ¿Por qué la atención y la memoria? La marihuana. La marihuana pues está asociado a los bajos niveles de atención, concentración y memoria, afectando el aprendizaje de la nueva información. Al igual que la velocidad de procesamiento de información, hay una bradisiquia, un enlentecimiento, ¿sí?, para poder pensar, razonar, y la poca capacidad para poder programar y organizarse funcionalmente, ¿no?, que también está alterado en el caso de los pacientes que consumen tabaco, alcohol, coca, pasta y otras drogas además. Bien, así como cada uno de los subprocesos de interés, especialmente la memoria de trabajo, que es un aspecto de la cognición en que el funcionamiento de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas quedan integrados. La famosa memoria de trabajo. Bien. ¿Qué más evaluamos ahí? Vean aquí. La amplitud atencional y el ejecutivo central, ¿no?, son dos subelementos que van a conformar la memoria de trabajo como una de las funciones principales en las funciones ejecutivas. Sabemos muy bien que la memoria de trabajo es fundamental dentro de las funciones ejecutivas, ya que de esta va a depender para que toda persona pueda poder ejecutar algún tipo de actividad. Entonces, vemos aquí, la amplitud atencional hace referencia a la cantidad de unidades de información que pueden mantenerse activas en el bucle fonológico o en la agenda visoespacial. Fíjense. Entonces hay un banco de información. Hay un banco de información almacenado en el área prefrontal de la información que el paciente escucha, la recepciona, ya a nivel auditivo, verbal y también a nivel no verbal. Entonces, ambas informaciones deben tener una buena capacidad de almacenamiento en el área prefrontal. Quien se encarga de almacenar aquí es prácticamente la memoria de trabajo. Por eso dice, debe mantenerse activas. Ahora, estos componentes, estos bucles y agendas, estos almacenes, funcionan como focos y almacenes online, como focos de la atención y como almacenes de memoria que retienen la información que está activa en cada instante. Si nuestra memoria de trabajo está activa constantemente, entonces no va a haber la necesidad de estar preguntando, de pedir que me repitan, que me pongan ejemplos para que yo pueda realizar y ejecutar una función o una actividad predeterminada. Pero si mi memoria de trabajo no está focalizada, no está fortalecida, no está fluente, entonces voy a tener que pedir a cada rato, ¿sabes qué? ¿Qué me dijiste? ¿Me puedes repetir? ¿Me puedes explicar?
¿Me puedes poner un ejemplo? Ah, ya. A ver. Creo que no te comprendí bien. Entonces, en el peor de los casos, si no preguntamos a alguien cómo debemos hacer las cosas por no comprenderlas adecuadamente, vamos a terminar realizando actividades con el mayor número de errores. Y esto es lo que sucede en los pacientes adictos. El ejecutivo central es el encargado de la manipulación de la información, el control y la coordinación de las operaciones con la información atendida. Entonces, decimos aquí que en los adictos lo más habitual es que la afectación se circunscriba al ejecutivo central. Es un poquito complejo esto, pero para que ustedes se den cuenta la complejidad del funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo la parte de la neuropsicología. La neuropsicología es muy compleja porque es más precisa, es más detallada, es más objetiva. Y aquí los instrumentos que recomiendo, ¿sí? Recomiendo utilizar para evaluar estos procesos, tenemos los subtests de dígitos directos verbales de la escala de inteligencia de Wechsler, ¿sí? Al sujeto pues se le dice, quiero que prestes atención, porque a continuación te voy a mencionar un grupo de números y quiero que me los repitas en el orden directo y luego en orden inverso. ¿No? Entonces ahí está, le dijimos, a ver, 582, él tiene que decir 582, ¿no? Luego le decimos en orden inverso, si yo te digo 58, tú dirás 85, y así sucesivamente. Luego, para la localización espacial directa, ¿sí? Utilizamos aquí algunas figuras del subtest de la escala de memoria de Wechsler. La tercera edición, al sujeto se le muestra estas imágenes por unos segundos, por separado, por supuesto, ¿sí? Y él tiene que copiarlos, tiene que reproducirlos. Exactamente. En el diseño 1, ¿sí? Parece fácil, pero vemos aquí las banderas, las caras se miran entre sí. En el diseño 2, ¿sí? El diseño 3, acá hay dos figuras juntas. Bien. Es para lo que es evaluar el área verbal, es para el área no verbal. Bien. La atención. La atención es uno de los procesos básicos importantes de mayor compromiso en el consumo de sustancias. Es una de las funciones que he llamado fuertemente la atención al momento de hacer la evaluación neurocognitiva. Tradicionalmente se ha estudiado en los adictos atendiendo a su clásica clasificación clínica: atención selectiva, sostenida, alternante y dividida, ¿no? Entonces, haciendo un repaso de lo que hemos estudiado en la universidad, sobre todo en el curso de neuropsicología, porque esto se aprende en neuropsicología, ¿no? Así, de manera profunda. La atención selectiva nos referimos a la habilidad para poner el foco de la atención sobre lo que es relevante y desatendiendo lo irrelevante. Es lo más parecido a estar atento. Fíjense. Hacer un filtro. Omito, ¿sí?, lo irrelevante y solamente focalizo en lo que es de mi mayor interés. Por eso dice, es poner el foco de la atención, el foco de mi interés sobre lo que es relevante en medio de estímulos que son irrelevantes. Selectiva, ya sea a nivel auditivo o a nivel visual. Usted puede estar en una reunión donde hay ruidos, ¿no? Que la gente conversa en alta voz, escucha música, y usted recibe una llamada telefónica, y en medio de esos ruidos usted tiene que seleccionar, hacer el filtro mental, solamente concentrarse en el interés de la voz de esa conversación,
omitiendo lo que conversan las otras personas, omitiendo el ruido de la música en el altoparlante. Está seleccionando. A nivel visual, igualmente, usted puede tener muchos estímulos eh, visuales, ¿sí? Pero usted va a escoger, ¿sí? Lo que más le interesa en ese momento, lo que más le llama la atención. En la atención sostenida es la capacidad para mantener dicho foco atencional en el tiempo, resistiendo a la monotonía de la tarea, ¿no? Hace una tarea repetitiva, hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Pero usted no se aburre, no se cansa, usted procura concentrarse, procura mantener el interés en lo que está haciendo, así le demande 20, 30, 40 a 50 minutos. Es como estar sentados frente a una película, ¿sí? A un programa que le gusta, ¿no? Que le gusta. Y el que no le gusta, bueno, pues a los 5 minutos ya se aburre y se levanta y lo deja y lo abandona, ¿no? Pero la atención sostenida es mantener el foco de atención en el tiempo. Generalmente, pues, la atención sostenida en cualquier ser humano normal se da adecuadamente entre 25 a 30 minutos, ¿no? De ahí ya comienza a disminuir, comienza a disminuir. Por eso es recomendable hacer algunos intermedios después de 30 minutos, un intermedio de unos 5 minutos, para que nuevamente se recupere, se levante el nivel de atención sostenida y el sujeto continúe con sus actividades, ¿no? Es lo recomendable cuando trabajamos lo que es niveles de atención en pacientes que presentan TDAH. Bueno, ahora, tenemos la tercera tipo de atención, la atención alternante. Es la capacidad para cambiar el foco de la atención selectiva de un estímulo a otro y viceversa, ¿no? La atención alternante. Cambiamos el foco de la atención de un estímulo a otro y viceversa, ¿no? Sin perder, por supuesto, el objetivo. Y la atención dividida es la capacidad para atender a la vez dos tipos diferentes de estímulos objetivos, dividiendo así la capacidad para hacerlo. Quiere decir que la persona tiene la capacidad para hacer dos cosas a la vez, sin distraerse, sin disminuir el nivel de rendimiento. Bueno, vamos a tener pues que reforzar, reconocer que las mujeres tienen este tipo de atención dividida muy bien desarrollada. Ellas pueden hacer más de dos cosas a la vez. Pueden estar leyendo, pueden estar escribiendo en la computadora, pueden estar cocinando, pueden estar lavando, pueden estar respondiendo una llamada telefónica, pueden estar a la vez dándole de comer a los hijos. O sea, y en ninguna de estas actividades la mujer baja su calidad de atención. En todas las actividades que hace, las hace muy bien, ¿no? Los hombres hemos tratado de imitar estos, pero no, no nos ha salido, hemos cometido muchos errores, ¿no? Bien. Entonces, las alteraciones de estos componentes conllevan a un gran número de errores y despistes de la vida cotidiana de los adictos. Entonces, los adictos generalmente pues presentan compromisos en todos esos tipos de niveles de atención. Y ellos necesitan estar fortalecidos en este nivel de atención para que puedan hacer sus actividades de la vida diaria. Y lamentablemente, pues, como su nivel de atención está bien comprometido, los están castigando, los están confrontando, ¿no? Los están haciendo que pues, paguen correctivos. Entonces, es importante que los psicólogos, los neuropsicólogos, hagamos esta evaluación
y presentemos un informe descriptivo, ¿no? En este caso, al coordinador, decir, sabe que mire, tal paciente, lo que usted dice que es un lento, que no quiere hacer las cosas y que no se le da la gana y por eso lo están castigando, debe tener cuidado porque el paciente no es no es que se haga, sino que lamentablemente pues la droga ha comprometido su nivel de atención. Así que este paciente no está en las condiciones cognitivas para poder rendir como usted lo espera. ¿Qué hacer entonces? Bueno, hay que tener tolerancia. Tolerancia con el paciente, hay que utilizar otras medidas, en este caso exonerar, ¿ya? Y trabajar con él, pues, en rehabilitación cognitiva en los niveles de atención para que pueda nivelarse. En caso contrario, se va a frustrar. Se va a frustrar y no va a poder procesar ninguna información. Bien. Los instrumentos utilizados para evaluar la atención, tenemos aquí el test selectivo, el famoso test de caras, ¿sí? Test de percepción de diferencias. Ustedes deben conocer, ¿sí? Al paciente se le pide que marque, ¿sí? Todas las caritas que son diferentes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Igualmente tenemos el test de atención sostenida, el test de famoso de Toulouse-Sepieron, ¿no? Donde el paciente ve estas figuritas de aquí, estos cuadraditos, con una línea lateral y otra línea oblicua. Entonces el paciente ve y todas las figuras que tienen estas características tiene que encerrarlas en un círculo por un tiempo de 10 minutos. Mientras las caritas son 3 minutos, que son más grandes, y detalles pequeños, aquí fíjese las figuras son más pequeñitas. 10 minutos, o sea, es más tiempo. Y aquí pues se evalúa lo que es atención sostenida. Bien. Memoria, otra de las funciones neuropsicológicas que evaluamos en los pacientes, que también se ve afectada por el consumo de la droga. Suele centrarse en la evaluación de la memoria episódica. El proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de los acontecimientos autobiográficos, información que se puede evocar intencionalmente y en un formato lingüístico. En el caso de la adicción, la memoria episódica es el objetivo de la evaluación. ¿Por qué es importante? Porque ahí pues va a registrarse, ¿sí?, todos los acontecimientos de su vida. Sobre todo durante el consumo. Recordemos pues que hay pacientes alcohólicos que dicen, no, yo, doctor, no me acuerdo la verdad después de haber consumido, ¿no? Mi familia, mi esposa, mi familiar me dice que yo, estando en consumo, he venido a la casa, he roto los vidrios, he hecho un escándalo, ¿no? Les he amenazado con un cuchillo de muerte. Yo la verdad no recuerdo eso. Entonces, y la familia los denuncia, ¿no? Y estos pacientes tienen que ser evaluados porque sí, en su gran mayoría, la memoria episódica se compromete. Entonces nosotros, los neuropsicólogos, tenemos que evaluar si en verdad el paciente está diciendo la verdad. Tenemos que dar una explicación objetiva, sí, su memoria episódica está comprometida. Hay un índice que está por debajo de lo normal y puede ser debido al episodio de consumo, ¿no? O, por último, decir, bueno, está dentro de la normalidad. Es más, tiene una perfecta memoria episódica, lo que ayuda a determinar que el paciente está manipulando, está mintiendo. Está mintiendo para encubrir los daños que ha ocasionado y no asumir pues una responsabilidad, ¿no? Bien. Instrumentos que utilizamos para evaluar esto, tenemos el test de las palabras de Rey, ¿sí?, la memoria auditiva verbal, donde aquí el sujeto se le pide pues que recuerde las 15 palabras
mesa, lección, vida, clase, llamas, pastor, gorrión, torre, puente, barco, gafas, pipa, gorra, patio, peces. 15 palabras leemos al paciente y él tiene que repetirlas inmediatamente después que se las leen. Hay 10 ensayos, ¿ya? Acá hay una curva de aprendizaje donde la cantidad de palabras que ha retenido, aquí enumeramos, ¿sí? Si ha retenido 5, 6 o 10, acá vaciamos y hacemos una curva de aprendizaje, ¿no? Si la curva es plana, el paciente tiene problemas en el aprendizaje auditivo verbal. Bien. Entonces, esta prueba permite, pues, el aprendizaje de nuevo material. De nuevo material. Bien. Las funciones ejecutivas. Miren aquí, presten atención. El hombre no reacciona pasivamente a la información que recibe, sino que crea intenciones, forma planes y programas de sus acciones. Inspecciona su ejecución. O sea, lo que está haciendo o lo que ha hecho, lo inspecciona, lo verifica, lo compara y regula su conducta para que esté de acuerdo con estos planes y programas. Miren la alta capacidad para poder ejecutar y verificar si lo que se ha hecho está perfecto o no. Finalmente, como les mencioné, verifica su actividad consciente, comparando los efectos de sus acciones con las intenciones originales, corrigiendo cualquier error que haya cometido. ¿Qué tal descripción tan específica, ¿no? De la capacidad eh, del funcionamiento prefrontal que el ser humano tiene. Ahora, a esto nosotros llamamos funciones ejecutivas, ¿no? Ahora, también dentro de las funciones ejecutivas está la flexibilidad cognitiva. ¿Qué cosa sí significa esto? Es la inhibición de respuestas. Yo inhibo lo que no me parece conveniente y expreso lo que me es conveniente, ¿no? Fíjense ustedes, la planificación, la abstracción, que es el análisis. Abstraer es analizar. De lo general lo convierto en algo específico. Y no solamente eso, sino que también tengo la capacidad para tomar decisiones. Entonces, todo este conjunto de elementos cognitivos se conoce como funciones ejecutivas. Y todo ser humano tiene esto, ¿no? ¿Dónde está localizado? En el área prefrontal. Y estas funciones cognitivas, ejecutivas, en los adictos se encuentra comprometida. Por eso que ellos recaen constantemente, porque no tienen la capacidad para tomar decisiones, no tienen la capacidad para poder inhibir respuestas, no tienen la capacidad para planificar una actividad, son desinhibidos. Entonces, la tarea del neuropsicólogo es evaluar, diagnosticar y rehabilitar funciones ejecutivas. Pues vamos a ver aquí. En las funciones ejecutivas tenemos la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para generar alternativas de respuestas, ya sea en función de una clave o sin ella, ¿no? Entonces, la falta de flexibilidad cognitiva va a dificultar, ¿no? Una conducta deseable, ya sea verbal y no verbal. Bien. La inhibición de respuestas automáticas, que es la capacidad para no responder
a nivel motor o cognitivo a los distractores internos o externos cuando estos tienden a provocar una respuesta dominante pero errónea con el objeto de ofrecer una respuesta no dominante pero correcta. Entonces, la falta de inhibición de respuestas automáticas, ¿qué conducta va a generar? La impulsividad. Y en los adictos, pues, hay una tremenda impulsividad por el consumo, ¿no? A nivel verbal, conductual, generando lo que es agresividad, violencia, etc. La planificación, ¿no? Acá están los núcleos de la función ejecutiva. Aquí está, pues, el establecimiento del plan, el mantenimiento del plan, mientras funciona, la adaptación o cambio de plan cuando no funciona. Y esto está relacionado con la flexibilidad cognitiva. Quiere decir que nuestra capacidad de flexibilidad cognitiva y planificación están ligadas. Si algo no me sale bien, no me puedo ensimismar, ¿no? En persistir, no, tiene que salir así, ya, y así es, y tú no me vas a venir a mí a cambiar mi forma de pensar, porque yo creo que es así. Estamos mal, pues, estamos completamente equivocados, ¿no? Entonces, debemos de tener la capacidad de tener otras alternativas de respuestas. Al tener otras alternativas de respuestas, estamos generando ¿qué? Flexibilidad cognitiva, ¿no? Y tener la capacidad de alternativas de respuestas, estamos favoreciendo la capacidad para planificar. Si el plan A no funcionó, pues entonces hay un plan B, hay un plan C. Entonces, esos planes A, B y C, cada plan tiene diferentes estrategias o alternativas, gracias a la flexibilidad cognitiva. Como psicólogos tenemos que aprender a ser flexibles. Así es. Otra capacidad es la abstracción. Aquí implica reducir, analizar, abstraer, sintetizar, reducir los componentes fundamentales de información de un fenómeno para conservar sus rasgos más relevantes, conservar la idea principal con el objeto de formar categorías o conceptos. Por ejemplo, a ustedes se les pide que lean un capítulo de 10, 15 páginas, ¿no? Se les pide que hagan un análisis de lectura, un análisis crítico o un resumen. Yo lo leo, así es. Y al momento de leer, yo me doy cuenta si han copiado frases, renglones textuales y lo han pegado, y me doy cuenta cuando realmente ha sido una creación propia, personal, producto de un análisis crítico, producto de una abstracción. O sea, esos trabajos tienen más valor, honestamente, tienen más relevancia que hacer un copia y pega. Hay otros que hacen sus mapas conceptuales. ¿Qué hacen? Solamente copian los títulos, los subtítulos, copian y pegan, copian y pegan, copian y pegan. Entonces, ahí no se está haciendo un trabajo de abstracción, ¿no? En el tema de las adicciones, ellos tienen dificultad para poder entender, ¿no? Comprender, razonar, abstraer, sintetizar. Los refranes, por ejemplo, la interpretación de los refranes, ¿no? A caballo regalado no se le mire el diente. ¿Qué significa eso? Bueno, pues una persona con dificultad en la abstracción, ¿qué va a decir? Bueno, pues al caballo, si me regalan el caballo, bueno, pues no le debo de mirar el diente, ¿no? ¿Por qué le debo de mirar el diente si me lo están regalando? No tengo que recibirlo nomás. No. Y ese es un pensamiento concreto, ¿no? Pero un pensamiento abstracto, altamente funcional, te va a responder que no podemos criticar, no podemos observar las cosas que nos entregan de manera gratuita, sin ningún esfuerzo, ¿no?
Bien. Hay otros niveles más complejos de razonamiento. ¿Qué significa, pues, una golondrina no hace el verano? ¿No? ¿Qué significa eh, quien madruga Dios lo ayuda? ¿Qué significa no por mucho madrugar se amanece más temprano? Entonces, la capacidad para razonar e interpretar refranes es muy importante, que todo psicólogo lo deba de tener, pero así bien fluido, porque esto nos va a ayudar a la hora de hacer las evaluaciones cognitivas a nuestros pacientes. Otra función ejecutiva es la toma de decisiones. Aquí pues estamos hablando del proceso mediante el cual se realiza una elección entre las diferentes alternativas de respuestas previamente generadas con el objeto de resolver un problema actual o futuro, aun cuando no se evidencie la existencia de dicho problema. Entonces, las tomas de decisiones están asociadas a la capacidad de elegir alternativas, opciones. Si no tenemos la capacidad para evaluar alternativas o opciones, la toma de decisiones no va a ser adecuada. Si ustedes analizan, todo está sincronizado, sincronizado. Y en las adicciones, lamentablemente, pues estas funciones están comprometidas y es necesario evaluarlas para diseñar un buen programa de intervención. Precisamente por no tener desarrollado estas áreas, los adictos recaen y van a recaer toda su vida. Así es. ¿Cuáles son los instrumentos que debemos utilizar al momento de evaluar? ¿Sí? Que también se puede usar para la estimulación. Tenemos la clasificación de colores, ¿no? Y formas, ¿no? El famoso test de carta de Wisconsin, ¿sí? Una de las escalas más utilizadas. Tenemos también lo que es Torre de Hanoi, ¿no? Tenemos el test del Stroop, el test de colores y palabras, ¿sí? Donde al paciente pues se le dice, quiero que me digas el color, pero no me digas la palabra. Entonces va a decir amarillo, azul, rojo, verde, amarillo, azul, verde, rojo, azul, amarillo, verde, amarillo, verde. Él tiene que decir solamente el color. Y si ustedes lo han estado practicando en este momento, algunos probablemente han cometido errores. Han leído la palabra y no el color. Eso significa conflicto cognitivo. Mientras su hemisferio derecho le está diciendo, tienes que leer el color amarillo, azul, rojo, verde, amarillo, su hemisferio izquierdo le está jalando para que lea la palabra, ¿no? Azul, verde, amarillo, azul, rojo. Es leer la palabra. Entonces, a esto nosotros llamamos flexibilidad cognitiva, inhibición de respuestas. El test de la figura compleja de Rey, igualmente, se le pide que haga este dibujo, ¿sí? A la orden, y después de unos 10 minutos aproximadamente, al paciente se le pide que haga el dibujo, pero sin mirar el modelo, ¿no? Después de 24 horas se le vuelve a decir, quiero que recuerdes lo que dibujaste ayer y que lo dibujes. Bien. Ya para ir finalizando, vamos a ver lo que es la parte de la cognición social. La cognición social es otro elemento, otra área importante dentro de la evaluación neuropsicológica. Se entiende por cognición social como el conjunto de procesos neurobiológicos, psicológicos y sociales por medio de los cuales se perciben, reconocen y evalúan los acontecimientos sociales. Esta cognición social permite que los individuos construyan una representación de la interacción con el resto de los individuos, o sea, con su medio ambiente, ¿no? Para posteriormente poder generar un comportamiento
social adecuado, ¿no? Entonces, a esto podemos llamarle creación del juicio social. Voy a percibir mi medio ambiente, voy a juzgar mi medio ambiente, voy a interpretar lo que veo, lo que siento de mi medio ambiente y voy a actuar según cómo percibo mi medio ambiente. A esto llamamos juicio social. Tener empatía, ¿no? Tener percepción de la realidad social. Una de las preguntas que la escala Wechsler hace para evaluar esto es, ¿qué harías tú, ¿no? Si estando en un cine, sentado mirando tu película, ves que sale humo, ¿no? Espeso, abundante. La persona que no tiene juicio social, ¿qué va a decir? Pucha, que me voy corriendo, pues, ¿no? Sálvese quien pueda. Salvo mi pellejo. Me voy corriendo, ¿no? O sea, está pensando en él mismo nada más, ¿no? La persona que tiene un juicio social adecuado, pues va a decir, llamo a los bomberos. Pues. Llamo a los bomberos para que vengan inmediatamente y apaguen el fuego que se está generando el incendio ahí, ¿no? Fíjense, ¿no? Otra persona, le podemos preguntar, ¿qué haría usted si estando en un supermercado, saca Falabella, ¿no? Usted ve que hay una billetera, ¿no? Que está botada, ¿no? ¿Qué haría usted? ¿No? El que no tiene juicio social, ¿qué dice? Pucha, que es mi día de suerte. Es mi día de suerte, ¿no? ¿Para qué voy a anunciar de quién es, no? Porque todo el mundo va a decir es mía, ¿no? Me la guardo calladito. No hay juicio social. Está pensando en sí mismo nada más. No está pensando, pobre persona, debe estar en estos momentos preocupado, como loco, indagando en dónde se ha caído, está pensando en sus deudas, ¿no? Que tiene que pagar, ¿no? Entonces la persona que tiene un juicio social adecuado tiene empatía, está percibiendo la realidad del individuo que se le ha perdido su billetera. ¿Qué hace? Inmediatamente va al área de seguridad para que por el altoparlante ponga el comunicado, ¿no? ¿Sabe qué? Se ha encontrado un documento fulano de tal, así que acercarse al lugar, ¿no? Y me quedo ahí, ¿no? Para cerciorarme que se le haga la entrega respectiva. Entonces, fíjese cómo las personas actuamos de maneras diferentes ante una misma situación. Bien. ¿Cómo nosotros podemos evaluar el juicio social? Se ha hecho investigaciones, ¿sí? Y en algunos casos se ha utilizado el test de lectura de la mente a través de los ojos de las personas, ¿no? Muy aparte del subtest de comprensión del WISE, que evalúa juicio social, se le ha presentado a las personas de manera individual estas imágenes, ¿sí? Para poder interpretar rostros y que ellos describan qué expresiones faciales y emocionales podemos ver en cada uno de los rostros. Entonces, la interpretación, ¿sí? Adecuada, acertada de los rostros y de las emociones nos va a dar pues un indicador con un adecuado juicio social, porque va a depender de cómo interpreto adecuadamente, de cómo comprendo a la persona y cuánto interés puedo tener en dar una respuesta favorable, ¿no? En el caso de los adictos, cuando están en pleno consumo de de la pasta, sobre todo la pasta básica de cocaína, tiene la capacidad de inhibir el juicio social, inhibe la capacidad de empatía, ¿ya? Y a ellos no les interesa si la persona está asustada, está con miedo, está triste, está llorando, está molesta, no, ¿por qué? Por favor, deja de consumir hasta cuándo. No les interesa y siguen consumiendo
no les importa el dolor de la familia, el llanto de la familia, no les importa la desesperación de la víctima. En este caso, si está drogado, le están robando, lo están secuestrando o lo están matando o violando. Entonces, la droga tiene esa capacidad de poder inhibir la capacidad de juicio social y la capacidad de empatía. Muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos aquí, ¿ya? En otro momento vamos a presentar este caso clínico. Así que vamos a pedir que activen sus pantallas, sus videos y sus audios para empezar con la rueda de preguntas. Bien. A ver, vamos entonces a empezar con los psicólogos de la Universidad Wiener, ya que son los menos. Vamos a darle espacio. Algunas preguntas si tuvieran. Y después a los psicólogos de la Universidad Peruana Unida. A ver. Escuchamos, por favor. Bien. ¿No hay? Joana, psicóloga Helen, Buenas Flor. tardes. Tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, mira, nos mostró dos test que se aplica, ¿no? Uno es cuando que es memoria, localización social directo, ¿no? No, disculpe, instrumentos utilizados, WISE. Entonces, eso me diría la parte cognitiva o el deterioro del paciente. O sea, qué tanto afecta, qué tanto ha sido dañado la parte cognitiva, ¿no? El deterioro cognitivo de la memoria de la persona. Claro, en las pruebas que se les ha Cortecito. presentado, en primer lugar, son pruebas clínicas. Son pruebas clínicas que han sido utilizadas en sujetos normales y sujetos con algún tipo de deterioro orgánico cerebral. Tienen la alta sensibilidad. ¿Por qué se le llama escalas o pruebas sensibles? Porque permiten identificar entre lo normal y lo anormal. A nivel descriptivo, a nivel cuantitativo, nos permite ubicarlo dentro de un puntaje que se llama eneatipo o percentil. Los eneatipos o percentiles son escalas numéricas que nos ayudan a clasificar si un sujeto está dentro de un grado de funcionamiento por debajo de lo normal, ya sea debido a factores emocionales, a estrés, ansiedad o depresión, o si está por debajo de esos rendimientos que están asociados a un deterioro orgánico cerebral. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer una buena descripción, una buena diferencia. Si esa dificultad en el rendimiento, en el momento que fue evaluado, el sujeto estaba ansioso, estaba estresado, o es producto de una secuela de un daño orgánico cerebral secundario al consumo de la sustancia, o de repente
una secuela de otro daño que puede haber tenido antes del consumo de la sustancia. Por eso, los psicólogos de la UPU que se les ha enseñado a aplicar el Neuroxin, ellos deben primeramente preguntar al paciente si ha tenido Un accidente o algo. algún golpe, algún traumatismo, alguna hemorragia, algo para tomar en cuenta eso y no pensar que ese deterioro orgánico es debido al consumo de la... Perfecta del consumo, ¿no? Uh-huh. Ya. A ver, otra pregunta. Florcita. Buenos días, doctor. Ya, la pregunta. En el caso de determinación de un perfil de deterioro neuropsicológico, entonces se podría decir que se tiene que empezar haciendo también una buena determinación de la anamnesis. Perfecto. Yo te aplaudo. Has dado prácticamente en el punto clave. La anamnesis. La anamnesis es el primer paso para hacer una buena evaluación neuropsicológica y también para hacer una buena evaluación psicológica. La anamnesis, que es el recojo de toda la información clínica de su autobiografía del paciente, ¿ya? Al término, nosotros vamos a tener una presunción diagnóstica. Vamos a decir, este paciente durante toda la entrevista y la forma como me ha respondido y me ha relatado, hay una probabilidad que tenga tal deterioro. Entonces, mis conocimientos teóricos en toda la formación como psicólogo me va a inducir a seleccionar qué tipo de evaluación haré, psicológica o además neuropsicológica, y qué funciones voy a evaluar. A este paciente lo he notado con problemas de atención, de concentración, con problemas de memoria, como que no recuerdo, entonces tengo tal prueba para poder aplicar al paciente. Entonces, tengo que relacionar lo que he observado, lo que mi paciente me ha narrado, con mis conocimientos en lo que es pruebas psicológicas, neuropsicología, y empezar a aplicar los instrumentos necesarios. Muy bien, Florcita. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Alguien más? Sí, doctor, una consulta. Sí, psicóloga Merín. Escuchando el comentario y las preguntas de mis compañeras, pienso yo que quizás el enfoque también terapéutico para abordar en el caso de las adicciones va a depender también de la hipótesis creada de acuerdo a la evaluación neuropsicológica y anamnesis del paciente. Ya, buena pregunta. El enfoque de la intervención es multidisciplinario. Así es. En un comienzo, cuando les mencioné, al paciente se lo va a evaluar a nivel psicológico, lo que es conductual, emocional, ¿ya? Un perfil cognitivo básico, ¿ya? Y a nivel neuropsicológico, cuáles son el nivel de rendimiento neurocognitivo. Si nosotros encontramos que el paciente presenta algún deterioro neurocognitivo, además de los problemas conductuales, personalidad, emocional, nuestro modelo de intervención tiene que ser un modelo de intervención holístico, integral. Así es. Pero si nuestro paciente no presenta ningún tipo de compromiso neuropsicológico, solamente nos focalizamos en un modelo de intervención psicológico, ¿no? Para poder trabajar lo que es las conductas, las emociones, regularlo ahí, ¿no? Y con la familia. Así es. Muy bien. Vamos ahora entonces rápidamente a las preguntas de los psicólogos de la Universidad Peruana Unión. A ver, ¿alguna pregunta por ahí de los psicólogos que ya comenzaron con sus evaluaciones? Yo espero más de la UPU que de la UNI, porque ustedes han sido capacitados. Así que espero que
puedan ustedes aprovechar este momento. A ver. Psicólogo, una consulta. Usted mencionó cuando hablaba acerca de evaluación de memoria y evaluación de, no recuerdo qué otro, que se debería de hacer pausas durante la evaluación para que el paciente pueda recuperarse y estar al 100% en toda la evaluación. En esas pausas, ¿nosotros qué deberíamos hacer? ¿No? ¿Qué estrategia se debería tomar como para que el paciente se pueda relajar y no alterar sus niveles de atención o concentración? A ver, las pausas es más recomendable en los procesos recuperativos, en los procesos de la intervención, ¿no? En el proceso de la evaluación, tenemos que recoger toda la información en la condición que se encuentra el paciente. En caso que nuestro paciente llegase a manifestar y fuese evidente una forma de cansancio, de agotamiento, ya sea por el producto de la medicación, porque recordemos, nuestros pacientes están medicados en el centro, ¿ya? Si está tomando algún ansiolítico, algún antidepresivo, algún estabilizador, ¿no? Y lo vemos porque el paciente está todo así con medio cabizbajo, sonoliento. Entonces debemos preferir que el paciente en otro momento que se encuentre más estable, su umbral, ¿sí?, de atención esté al 100%, entonces reiniciar la evaluación. Caso contrario, los resultados de esa evaluación van a ser cuestionables, porque el paciente no es que haya tenido un bajo rendimiento cognitivo real, sino un bajo rendimiento cognitivo secundario al fármaco que ha estado consumiendo. Así es. Por eso es recomendable siempre preguntar al paciente, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien, lúcido, despierto, o estás medio sonoliento, cabizbajo? ¿Ya? Entonces tenemos que valorar la velocidad de respuesta del paciente, valorar la expresión de su rostro. ¿Impresiona una persona en estado de alerta, vigilante, o impresiona una persona en estado de obnubilación? ¿Ya? Si nuestro paciente está obnubilado, no podemos hacer la evaluación, no vamos contentos. Tenemos que recomendar que descansen, ¿ya? Y reprogramar esa sesión para la evaluación y la entrevista. Sí, así es, Alisa. Gracias por tu pregunta. Ha sido muy oportuno, muy oportuno. Bien. ¿Alguien más se lo pegó? Sí, profesor. Tengo Bueno, una ella, pregunta contigo que... Buenos días. Sí, a ver, dime, Lisette. Está entrecortado tu micrófono. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, la pregunta refiere a cuál es el deterioro cognitivo que puede causar las adicciones comportamentales, como por ejemplo la ludopatía. Buena pregunta. Ya. Deterioro cognitivo en sí, si es un ludópata puro, lo más probable es que no haya un deterioro evidente, clínicamente significativo. Lo que sí podemos observar son disfunciones. Disfunciones quiere decir que las capacidades cognitivas van a estar en un rendimiento por debajo de lo normal. ¿Ya? ¿Asociado a qué? Asociado a los altos niveles de ansiedad. Entonces, recordemos que los altos niveles de ansiedad, de estrés, van a comprometer el rendimiento de la atención, la concentración y la memoria. ¿Ya? También vamos a encontrar dificultades en la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas. Ahí vamos a ver indicadores
directos, más ricos en información, ya que el ludópata no tiene un buen control de impulsos, no tiene una buena capacidad para discriminar, ¿no? Cuándo va a parar de jugar, en qué momento va a valorar más a la familia, en qué momento va a valorar más la inversión del dinero en cosas proactivas que en las apuestas. Va a depender también del tipo de ludópata asociado a los juegos, ¿no? Así es. Ahora, si el ludópata es un ludópata que tiene otro asociado consumo de sustancias, ¿no? Puede ser alcohol o tabaco, entonces ya sería pues el compromiso neurocognitivo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Muy bien. ¿Otra pregunta? Profesor, justo tocando ese tema, quería consultarle cuáles son las sustancias psicoactivas que pueden causar mayor deterioro o afección. Bien, en realidad... A nivel cognitivo. A nivel cognitivo, ya. En realidad se ha demostrado en las investigaciones, en primer lugar está el alcohol. El alcohol. El alcohol es un consumo en pocas cantidades, ¿eh? Solo un vaso de alcohol. Miren, se necesita solamente 0,15 gramos de alcohol en la sangre para que inmediatamente se comprometa las capacidades cognitivas a nivel de la visopercepción. Fíjese. Y tenga la persona dificultades para manejar y mantener la coordinación y el equilibrio mientras está manejando. Fíjense, ¿no? Ahora, si hablamos de un consumo crónico en mayores cantidades por años, ya pues va a haber deterioro orgánico, muerte neuronal, va a haber atrofia cortical, reducción del tamaño de la masa encefálica, pérdida de líquido, de grasa a nivel cerebral, ya pues viene la demencia alcohólica, el delirium tremens, la psicosis alcohólica, ¿no? Entonces, fíjense, ahora, la marihuana igualmente compromete la atención, la memoria, el aprendizaje. La pasta básica de cocaína, por lo consiguiente, compromete las funciones ejecutivas, ¿no? En sí, estas drogas están más relacionadas con daño orgánico. La cocaína, por lo consiguiente, ¿no? Al comienzo del consumo, estas drogas pueden acelerar el funcionamiento de las capacidades cognitivas, impresionando que, sí, me va bien, me permite pensar rápido, mejor al comienzo, pero después viene un descenso y un deterioro clínicamente significativo. Así es. Bien. ¿Otra pregunta por ahí? Ya. A ver, en los casos clínicos, yo voy a tomar en cuenta que ustedes hagan la evaluación a su paciente completa. Una evaluación psicológica y una evaluación neuropsicológica. Debido al modelo de abordaje que el centro tiene al paciente. Si el centro no tuviera el modelo neuropsicológico, solamente nos detenemos en hacer una evaluación básica, psicológica, nada más. Pero debido al modelo de evaluación e intervención del centro al paciente, vamos a tomar en cuenta también la evaluación neuropsicológica.
Por lo tanto, exigimos a todos, sin excepción, a todos, que consideren la evaluación neuropsicológica en la evaluación al paciente adicto. Así que hay que leer, hay que investigar, ¿ya? No se conformen con lo poco que el profesor le da. Así es. Lamentablemente el tiempo es corto, el tiempo es cortísimo. Para algunos el tiempo ya se les está terminando ya, sobre todo para los de la UPU. El tiempo ya se les está terminando, ¿ya? Así que yo les voy a pedir que ustedes den el doble de lo que ustedes están dando, ¿ya? No se conformen, no se conformen con lo poco que el profesor le da. Aún estando en la universidad, en las clases presenciales de 2 horas, 3 horas, ¿no? Es poco lo que los docentes damos a los alumnos comparado al vasto conocimiento que existe en la realidad. Muy bien. A ver, ¿no hay ninguna otra pregunta para ir cerrando este bloque? Muy bien. Ok, entonces, si no hay ninguna otra pregunta por parte de los psicólogos del UPU, de Ingrid, de Mayumi, de Plinio, de Ruth y de Lucero, entonces, el día de mañana es miércoles, mañana nos estamos encontrando, ¿sí? Con los de la UPU, 10 de la mañana, para continuar con su entrevista, evaluación con su paciente, a nivel online, con la Winner a las 8 de la mañana para la exposición del taller de adicciones. ¿Ya? Aprovecho a mencionarles que la próxima semana solamente es feriado 28 nada más. 29 es laborable. El gobierno ha decretado día laborable. No hay feriado 29. Así que la actividad del miércoles 29 que habíamos corrido con lo de la Winner para el jueves 30, lo vamos a hacer para el miércoles 29. ¿Ya? Y con los de la UPU, los que habíamos corrido para el jueves, para entrevista y evaluación, en el caso de Ruth y Nancy, el día miércoles 29 vamos a estar conectados para evaluar a su paciente. ¿Ya? Así que vamos a corregir estos cambios, ya que el gobierno pues ha hecho que es un día laborable, así que todos tenemos que estar conectados. Muy bien. Profe, Entonces, ¿sí? profesor, buenos días, disculpe. ¿Ya sabe lo que va a pasar con los talleres grupales? ¿Se van a dictar o vamos a ir presencialmente? ¿Tiene algún comentario de parte del... Hasta el momento se ha corregido, se ha regulado, ¿ya? Y vamos a continuar con los talleres online. Así es, hasta el momento. Cuando veamos que ya haya dificultad, que pueda comprometer, que no se haga un trabajo 100%, entonces nos veremos en la necesidad de ir allá. Pero mientras tanto, que todavía, a pesar del tiempo, ahorita el tema es el tiempo nada más, que demoran allá en instalar el equipo, en habilitar. Entonces es un promedio de media hora que pasa eso. Mientras el tiempo sea el único factor en contra nuestro y pueda corregirse lo que es el aparato de logística, seguiremos presentando los talleres a nivel online. Así es. ¿Ya? Por eso que esta semana consideré que las entrevistas y oraciones continúen siendo online, porque al paciente solamente se le pregunta, ¿no? Y él responde, nada más. ¿Ok? Muy bien, entonces nos quedamos aquí. Si no hubiera ninguna otra pregunta, ninguna otra observación, los que han viajado, un feliz viaje, ¿ya? Plinio, que te vaya bien, cuídate, hijo, ¿ya? Esperemos pues que no haya mucha dificultad con tu conexión de internet y
sea un factor en tu contra para que puedas beneficiarte de las clases, de las asesorías, ¿ya? Y con el resto, sigámonos cuidando, sigámonos protegiendo, porque se están reportando nuevos casos de COVID, rebrotes, se están reportando nuevos casos. Así que cuidémonos bien cuando viajemos, ya en los carros, en los buses, usemos nuestra doble protección, nuestra mascarilla y nuestro protector facial, ¿ya? Así que honestamente no sabemos hasta cuándo irá a durar esta cuestión del coronavirus. Según el gobierno, todos vamos a contagiarnos en algún momento, pero evitemos el contagio. Muy bien, entonces nos quedamos aquí. Bueno, con lo del curso de ayer, ya ustedes se comunicaron con el doctor Iván Izárraga. Él me envió un mensaje que, bueno, se va a tratar de corregir eso para que ustedes puedan recibir, creo que sus materiales de la conferencia, ya. Y con lo otro que ocurrió con el doctor Miguel Vallejo, pues esperemos que se pueda regular lo más pronto posible, ¿no? Doctor, Una bueno, anécdota. disculpe, a mí me envió, ya me envió, o sea, la PPT, Allá, excelente, sí, ¿ya? sí me envió, me dijo que le reenvía a mis compañeras que tengo en contacto. Ya, perfecto. Yo le envío a usted y usted lo reenvía a las personas que están inscritas. Ya, correcto, magnífico, Joanita. Magnífico, Joanita. ¿Sí? Gracias. Bien, ok. Psicólogos de la Universidad Winnie, de la Universidad Unión, que tengan pues un bonito día, que Dios los bendiga, y nos estamos reencontrando el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Ok.